Hey, si quieres entender tus clases de una vez por todas, tienes que pasarte por el canal del Prof. Irán en YouTube. Explica clarísimo, con ejemplos y hasta te hace reír. Yo ya estoy suscrito y me ha salvado en los exámenes, así que ya sabes. Cuando escuchamos la palabra democracia, casi siempre pensamos en elecciones, votos y campañas políticas. Pero la democracia es mucho más que eso. Es una construcción histórica, un sistema de organización social, una cultura política y, sobre todo, una práctica cotidiana que requiere ciudadanos informados, críticos y activos. Hoy vamos a profundizar en su conceptualización crítica, qué es, qué implica y por qué está en riesgo en muchas partes del mundo. La palabra democracia proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Democracia, entonces, es el poder del pueblo. Pero desde la antigüedad ya surgía una tensión. ¿Todo el pueblo? ¿O solo algunos? En Atenas, solo los hombres libres podían participar. Mujeres, extranjeros y esclavos quedaban fuera. Esto nos recuerda que la democracia siempre ha sido un proyecto en construcción, nunca un sistema perfecto. Es un ideal al que aspiramos, pero que constantemente debemos revisar y mejorar. A lo largo de los siglos, esa idea evolucionó. La democracia moderna ya no es la democracia directa de la pequeña ciudad-estado griega, sino una democracia representativa, donde elegimos a personas para que tomen decisiones en nuestro nombre. Y aunque la participación se ha expandido enormemente, las tensiones persisten. ¿Quién es realmente el pueblo? ¿Cómo nos aseguramos de que todas las voces, especialmente las de las minorías, sean escuchadas y respetadas? En la actualidad, organismos internacionales como Naciones Unidas definen la democracia como un sistema basado en la voluntad popular, el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes, el Estado de Derecho y la participación ciudadana. Esta es la visión formal, la estructura básica que se espera de un país democrático. Pero esta definición no basta para entender su complejidad. Aquí es donde entran los grandes teóricos del siglo XX que nos ayudan a pensar la democracia de forma más crítica. Por ejemplo, Robert Dahl, uno de los teóricos más influyentes, propone el concepto de poliarquía. Para él, una verdadera democracia no es solo un sistema donde se vota, sino un sistema en el que existen elecciones libres y competitivas, libertad de expresión, acceso a información diversa y un pluralismo político real. Sin estos elementos, el voto puede ser una simple formalidad sin poder real. Jürgen Habermas, por su parte, agrega una dimensión crucial: la deliberación. Él sostiene que la legitimidad democrática no surge solo de la suma de votos individuales, sino del diálogo público, de la posibilidad de argumentar en igualdad de condiciones y de llegar a consensos razonados. La democracia, para Habermas, es una conversación constante, no un evento que ocurre cada 4 años. El jurista italiano Norberto Bobbio nos da una advertencia importante. La democracia depende del cumplimiento efectivo de sus reglas, no solo de que existan en el papel. Una constitución puede sonar muy democrática, pero si las reglas no se respetan, si hay corrupción o si el poder se concentra de forma indebida, la democracia se vacía de contenido. Y el politólogo argentino Guillermo O'Donnell introduce una distinción que es clave para entender lo que pasa hoy en muchos de nuestros países. Él habla de la diferencia entre la democracia formal y la democracia sustantiva. Aquí aparece esa distinción fundamental. La democracia formal se centra en los procedimientos y las instituciones, la existencia de elecciones, la separación de poderes, un parlamento, un poder judicial. Es el esqueleto del sistema. La democracia sustantiva, en cambio, se pregunta si ese esqueleto tiene vida. Es decir, ¿esas instituciones funcionan de verdad para la gente? ¿Los ciudadanos tienen derechos garantizados no solo en la ley, sino en la práctica? ¿La justicia es accesible para todos, ricos y pobres? ¿Existe libertad de prensa real o los medios están controlados por intereses económicos o políticos? ¿El Estado rinde cuentas a la ciudadanía? ¿La igualdad es real o solo una declaración en un papel?
Un país puede tener elecciones regulares y ser, formalmente, una democracia, pero al mismo tiempo tener niveles altísimos de desigualdad, violencia, corrupción y falta de acceso a servicios básicos. En ese caso, estaríamos hablando de una democracia formal, pero con un déficit enorme de democracia sustantiva. La gente vota, pero su vida no mejora. Siente que el sistema no le responde. Y es precisamente en esa brecha donde nacen el descontento, el populismo y las crisis democráticas. Hoy contamos con indicadores que nos permiten evaluar la calidad de la democracia más allá de las apariencias. El Democracy Index de The Economist, por ejemplo, en su informe de 2024, clasificó solo a 24 países como democracias plenas en todo el mundo. La mayoría son democracias imperfectas, regímenes híbridos o autoritarios. Por su parte, el Instituto IDEA Internacional reporta un deterioro global de las libertades en los últimos 6 años, especialmente en regiones como América Latina, donde la erosión democrática es preocupante. Y los datos del Instituto ISO-DEM, uno de los proyectos de medición democrática más completos, son aún más alarmantes. Indican que más del 70% de la población mundial vive actualmente en países con retrocesos democráticos. Esto significa que la autocratización es una tendencia global. Estos datos nos muestran que la democracia no está garantizada, debe cuidarse y construirse cada día. No es un destino final, sino un camino frágil que puede retroceder. Uno de los mayores desafíos actuales que alimenta esta crisis es la desinformación. Las redes sociales, que en un principio parecían una herramienta para democratizar la información, se han convertido en un campo de batalla. La difusión masiva y rápida de noticias falsas, teorías de conspiración y discursos de odio afecta directamente la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas. Cuando no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos básicos, el debate público se vuelve imposible. La polarización extrema, alimentada por algoritmos que nos encierran en nuestras propias burbujas ideológicas, debilita el diálogo y fragmenta la convivencia democrática. El adversario político se convierte en un enemigo. Y el objetivo ya no es convencer, sino destruir. Esta dinámica es veneno puro para una cultura democrática que necesita confianza y respeto mutuo para funcionar. Pero no todo son malas noticias. La democracia también se fortalece desde abajo, desde las prácticas cotidianas de participación. Cuando vemos a la ciudadanía organizada protestando pacíficamente por sus derechos, a las comunidades locales creando cabildos o asambleas para discutir sus problemas, a los jóvenes exigiendo transparencia y rendición de cuentas a sus gobiernos, o a los movimientos sociales defendiendo los derechos de las minorías, estamos viendo la democracia en acción. Estas son expresiones vivas de la democracia sustantiva, el poder del pueblo manifestándose para mejorar su realidad. Y aquí, la educación juega un papel insustituible. Una democracia sana requiere educación cívica. Una democracia sana requiere educación cívica. No se puede participar de forma crítica si no se comprende cómo funciona el Estado, cuáles son nuestros derechos y deberes, cómo se ejerce el control social sobre el poder y cuál es el impacto de nuestras acciones, tanto en el espacio público como en el mundo digital, donde la educación nos da las herramientas para no ser engañados, para argumentar nuestras ideas y para participar de forma constructiva. En conclusión, la democracia no es solo un sistema político que se activa con el voto. Es un proyecto ético, social y colectivo que nos involucra a todos. Es imperfecta, sí, y siempre lo será. Exige vigilancia constante, necesita instituciones fuertes y transparentes, pero sobre todo, necesita ciudadanos informados, críticos y comprometidos. La democracia no se reduce a la urna. Se vive todos los días en la forma en que dialogamos, en cómo respetamos al que piensa diferente, en cómo participamos en nuestra comunidad y en cómo exigimos un futuro más justo y libre para todos. Cuidarla y fortalecerla es tarea de cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal para seguir profundizando juntos. Hasta la próxima.